Hola fotopielers, aquí Rafa el Bardo. Como ya sabéis, la exposición es la cantidad de luz que llega al sensor para crear una imagen. Si controlas la exposición, si controlas la cantidad de luz que llega al sensor, tendrás el poder de decidir lo que aparece iluminado y lo que no en tus fotografías. Por lo que podrás crear imágenes que cuentan las historias que quieres contar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedes controlar la exposición de tus fotografías? Pues bien, encontrarás la respuesta en lo que denominamos el triángulo de exposición. Para entender el triángulo de exposición, para entender cómo podemos controlar la exposición, visualicemos el viaje que realiza la luz para llegar al sensor. Cuando la luz entra en el objetivo, pasa a través del diafragma, que deja pasar más o menos luz, depende de lo abierto o cerrado que esté. Si tú abres el diafragma, incrementarás la exposición en la foto. Y si lo cierras, reducirás la exposición en la fotografía quedará más oscura. Por lo tanto, la apertura es el primer parámetro que puedes utilizar para controlar la exposición. Es el primer parámetro del triángulo de exposición. Después, la luz llega al obturador. El obturador es una especie de cortinilla que deja pasar luz cuando está abierto o no deja pasar luz cuando está cerrado. El tiempo durante el cual el obturador está abierto se denomina velocidad de obturación, velocidad o tiempo de exposición. Cuanto más tiempo esté el obturador abierto, más luz llegará al sensor y más brillante será la foto. Cuanto menos tiempo esté abierto el obturador, cuanto más rápida sea la velocidad, menos luz se capturará y la foto aparecerá más oscura. Por lo tanto, la velocidad es el segundo parámetro del triángulo de exposición, el segundo parámetro que podemos utilizar para controlar la exposición, para controlar la cantidad de luz que llega al sensor. Y finalmente, cuando la luz pasa a través del obturador, llega al sensor. El sensor es el lugar donde la imagen se crea dentro de la cámara. Está compuesto por fotocitos y semiconductores que son sensibles a la luz. Por lo tanto, ¿cuál es el tercer elemento del triángulo de exposición? Pues bien, el tercer elemento es la sensibilidad del sensor o lo que se denomina el ISO, porque el sensor tiene la capacidad de amplificar digitalmente la información capturada por él mismo. Amplifica la señal para que la imagen parezca más brillante, más expuesta. Cuanto más alto sea el ISO, cuanto más alta sea la sensibilidad, más brillante aparecerá la imagen, más expuesta. Y cuanto más bajo sea el ISO, pues menos brillante aparecerá la imagen más oscura. Resumiendo, la apertura, la velocidad y el ISO forman lo que denominamos el triángulo de exposición. Los tres parámetros te dan el control total sobre la exposición de tus fotografías, lo que es genial. Pero tienes que ser consciente de esto. Las decisiones que tomas al fijar la apertura, la velocidad y el ISO no solo afectan a la exposición de tus fotografías, también producen otras consecuencias que debes entender, que debes dominar. Porque estas consecuencias, estos efectos que introducen estos parámetros en tus fotografías, van a cambiar por completo la foto final. Por lo tanto, y para ayudarte a entender cómo estas consecuencias pueden afectar al proceso creativo de la imagen, deja que os presente lo que nosotros denominamos el triángulo de exposición avanzado. Como ya os he dicho, la fotografía no solo se basa en conseguir la exposición correcta, la exposición que vosotros queréis. No solo se basa en fijar la apertura, el ISO y la velocidad que os da la exposición que queréis. Porque hay múltiples combinaciones de diferentes valores de la apertura, ISO y velocidad que os van a dar el mismo valor de exposición, la misma exposición. Pero van a producir imágenes totalmente diferentes. Por ejemplo, todas estas combinaciones producen la misma exposición, pero imágenes diferentes. Es lo que se denomina la regla de reciprocidad, regla que explicaré en otro vídeo. Por cierto, si queréis aplicar la regla de reciprocidad, podéis utilizar la calculadora de exposición de Photopills. Esta calculadora os permitirá obtener todas las combinaciones del triángulo de exposición de apertura, velocidad e ISO para una misma exposición. Y a un nivel avanzado, por ejemplo, cuando estés haciendo fotos de larga exposición con filtros ND, os permitirá calcular el tiempo de exposición que necesitáis para conseguir la foto correctamente expuesta utilizando un filtro ND. Y si queréis aprender a utilizar esta calculadora para realizar los cálculos para vuestras largas exposiciones con filtros ND, mirad este vídeo, miraoslo. Bien, una vez más, como he dicho, la fotografía no se trata solamente de conseguir la foto correctamente expuesta, sino de crear una imagen que sea capaz de comunicar el mensaje que queréis comunicar. Y esto implica dominar la composición, la exposición,
y otros factores que ahora mismo os voy a contar. Al fijar la apertura, el ISO y la velocidad, debéis ser conscientes de los efectos que estos parámetros introducen en la foto. Por ejemplo, si utilizas una apertura abierta, pues la profundidad de campo va a ser más pequeña. Por lo tanto, si utilizas aperturas abiertas, obtendrás una menor profundidad de campo, lo que te permitirá pues centrar la atención del espectador en un punto de la escena. Y si utilizas aperturas más pequeñas, pues la profundidad de campo que obtendrás va a ser mayor, permitiéndote, por ejemplo, enseñar toda la belleza de un paisaje. Por cierto, si queréis dominar la profundidad de campo, miraos este vídeo. Por otro lado, la velocidad os permite enseñar el movimiento en la escena o congelar el movimiento. Una velocidad de obturación rápida os permitirá congelar el movimiento y una velocidad de obturación lenta os permitirá enseñar el movimiento. Si queréis congelar el movimiento, pulsa pause al vídeo y anotad estos valores. Son valores de tiempos de exposición o velocidades que podéis utilizar dependiendo de diferentes situaciones. Así que pulsad pause y anotadlos. Finalmente, una vez has decidido la apertura y la velocidad que producen los efectos que queréis en la foto, mayor o menor profundidad de campo, congelar el movimiento o enseñar el movimiento, después podéis fijar el ISO para obtener la exposición correcta. Eso sí, debéis tener en cuenta que al subir el ISO estáis amplificando la señal de la luz capturada y esto puede producir grano, ruido en la foto. Subir el ISO os permitirá capturar fotos que serían imposibles de capturar de otra manera, como por ejemplo cuando estáis fotografiando la Vía Láctea o rastros de estrellas. Pero siempre debéis tener un ojo al ruido que se produce en la imagen. Cuanto más alto sea el ISO, pues más ruido se producirá. Y cuanto menor sea el ISO, pues menor ruido se va a producir. Resumiendo, en muchas situaciones lo que recomiendo hacer es primero fijar la apertura y la velocidad que os den los efectos que queréis en la foto y luego que utilicéis el ISO para conseguir la exposición correcta, para balancear la exposición, pero siempre manteniendo un ojo al ruido producido. Ahora, si añadimos todos los efectos producidos por la apertura, el ISO y la velocidad al triángulo de exposición, tenemos lo que nosotros denominamos el triángulo de exposición avanzado. Es un triángulo que me encanta porque en un solo triángulo tenemos los parámetros que afectan a la exposición, pero también todos los efectos que producen en la foto. Si entendéis este triángulo, si lo domináis, notaréis una gran mejoría en vuestras fotografías, porque os va a dar el poder de decidir qué parámetros utilizar dependiendo de los efectos que queréis introducir en la foto. Y por supuesto, conseguir una foto correctamente expuesta. La verdad es que dominar el triángulo de exposición es un pasito más, es tan solo un pasito más hacia nuestro viaje de dominar la exposición. Tenemos que dar muchos más pasos, hay otros muchos conceptos que debemos aprender, como por ejemplo el concepto de ley de reciprocidad, el concepto de paso de luz o el concepto de EV, de valor de exposición. Conceptos que explicaré, por supuesto, en futuros vídeos. Pero si no queréis esperar a mis vídeos y queréis dominar la exposición hoy, de una vez por todas, pues échate el ojo y descargaos nuestra super guía, super detallada guía de exposición en fotografía, una guía de más de 400 páginas. Dejaré el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo. Miraosla. Y si os ha gustado este vídeo, dame un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. Nos vemos.